El 25 de junio de 1950, tropas norcoreanas invadieron a Corea del Sur, sobrepasando el paralelo 38, límite establecido entre las dos naciones. A principios de julio del mismo año, las fuerzas de la ONU conformaron un perímetro defensivo de 80 kilómetros alrededor de la provincia de Pusan, mientras se terminaba de preparar el ejército para la ofensiva. A partir de 1951, el conflicto se convirtió en una guerra de posiciones alrededor de la frontera, marcada por el paralelo 38. Contó con el aval de la Organización de las Naciones Unidas, que creó una fuerza de tarea conjunta para defender a Corea del Sur del enemigo comunista. En 1953 se firmó la paz y la península quedó dividida en Corea del Norte, protegida por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, protegida por Estados Unidos. En este conflicto de importancia estratégica, la Armada de Colombia se comprometió y navegó en mares desconocidos, con hombres que entregaron su voluntad mística y espíritu en un conflicto lejos de tierras propias. Aquí, algunos de los protagonistas y héroes de esta historia naval. Y me dijo: Capitán Reyes Canal, alístese a la mayor brevedad para viajar a Corea al comando del ARC Almirante Padilla. Aquí embarcamos en Cartagena el 3 de enero de 1952. Es que lo que pasa es que la guerra en el mar es diferente a la guerra en tierra. Podemos, sin temor a errar, decir que terminada la Segunda Guerra Mundial en 1945, comenzó la tercera en varios frentes, uno de ellos el de Corea. Bueno, el viaje nuestro a Corea lo hicimos en el transporte americano, cuyo nombre es el Aiken Victory. Ese transporte americano lo usaban para llevar tropas a Corea y traer tropas de Corea para los Estados Unidos. Aquí embarcamos en Cartagena el 3 de enero de 1952. Hicimos el recorrido Panamá, San Francisco, y de San Francisco a Honolulu, Honolulu a Yokosuka, que allá le dicen es Yokusuka. Capitán Reyes Canal, alístese a la mayor brevedad para viajar a Corea al comando del ARC Almirante Padilla. Yo recibí la orden en posición firmes, saludé y contesté lo que tenía que contestar, como ordene mi capitán. En esa forma quedé yo de comandante del ARC Almirante Padilla en su misión a Corea. Toda la tripulación fue voluntaria. ¿Y qué es el mérito que tiene la Marina? Yo recuerdo que primero el almirante, después el almirante dijo, y le vamos a dar preferencia a los solteros. Y resulta que los casados fue que dimos el primer paso, porque nosotros queríamos, primeramente, no dejar nuestra Padilla, que era nuestro buque escuela. No, yo era soltero, tal vez era uno de los más jóvenes, tenía 17, 18 años, y la aventura y, no sé, el ser santanderiano, posiblemente, me hizo quedar en 3 unidades. Estuve en la Tono, pasé al Abrión, luego pasé a la Tono nuevamente, y después regresamos acá a Colombia, pero era muy joven. Capitán Pizarro, después de que me dio la orden de irme a Corea, me dio otra orden. Me dijo: ahora Reyes, hágame un favor, váyase al departamento de personal, revise la tripulación que ya teníamos escogida y escoja usted su tripulación y escoja sus oficiales. Me daban 183, originalmente 187, pero a Corea no llegamos sino 183, incluyéndome yo. Hombres, y esos eran mis oficiales, esos eran mis tripulantes, y yo era su comandante. No había para qué escoger nada.
Cuando dijeron dar un paso al frente los que quieren ir a la guerra de Corea tripulando el almirante Padilla al buque donde yo pertenecí en el primer viaje, pues yo creo que no dudamos, los solteros no dudamos en hacerlo. Pues se trataba de representar a nuestro país y pues teníamos que hacerlo. El almirante Padilla fue el buque número 13 de ese escuadrón. Ese escuadrón tenía su misión dentro de una gran fuerza de tarea que se llamaba la Fuerza de Tarea 95. El ser santanderiano, posiblemente, me hizo quedar en 3 unidades. Estuve en la Tono, pasé al Abrión, luego pasé a la Tono nuevamente. Se presentó una discusión de que cuáles eran los más efectivos para enviar a Corea bajo el punto de vista de que necesitábamos meterlos a operar y a reparar. Nosotros, los tripulantes de la RC Almirante Padilla, cuando se cogió y se hizo esta tripulación, todos íbamos vendados, íbamos para la guerra. No sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar. Estas fueron 3 fragatas. La fragata Almirante Padilla, que la recibimos en Nueva Orleans. Y yo en ese entonces fui el segundo comandante de ese buque. La segunda fragata fue la Capitán Tono, que me tocó recibirla en el Japón, en Yokosuka. Pues. La última fragata que entregaron, que fue el Almirante Brión. Esa sencillamente me tocó únicamente intervenir para recibirla, y su primer comandante fue el capitán de navío, bueno, capitán de corbeta también en ese entonces, Prieto Silva. Al principio, la primera misión se hizo bajo comando inglés en la costa oeste de Corea. El resto de la misión fue toda en el Mar del Japón y centralizada sobre el puerto de Wonsan, que era desde donde operaba el comando del grupo encargado verdaderamente de la guerra, que era el grupo 95.2. La misión en general durante los 10 meses fue escoltar buques al área de aprovisionamiento, del área de aprovisionamiento presentarse a Wonsan, al comandante quien estaba adelantando el bloqueo de toda esa costa, y cumplir misiones de bombardeo y de patrulla a todo lo largo de la costa, desde la frontera con Rusia hasta donde estaba la línea de combate de los ejércitos de tierra, que se llamaba el Bomb Line, en las aproximaciones del paralelo 38 norte. Hacíamos operaciones de 30 a 35 días en el mar. Desde el momento que salíamos, el puerto nuestro de base era el puerto de Sasebo, en el Japón, ¿no? En el Japón, ahí salíamos de ese puerto de Sasebo y 30 o 35 días después regresábamos a ese puerto. De manera que toda la operación era navegando día y noche, sirviendo como escolta y escolta a los buques tanques. La fragata la colocaban a 2000 yardas adelante del tanque, de manera que si había alguna mina, volaba la fragata y el tanque quedaba tranquilazo, ¿no? Esa era la misión nuestra ya. Tan pronto llegábamos a esa área de aprovisionamiento, entregábamos el buque tanque, entonces nos asignaban tareas de bombardeo de costa sobre la bahía, casi siempre sobre la bahía de Wonsan. Ese bombardeo se hacía todas las noches, cada 20 minutos, cada 15 minutos, era de hostigamiento, se llama un juego de hostigamiento, sobre unas baterías que ellos instalaban en la costa, ¿no? Para dispararle a los buques. Ahí. Entonces, ese juego de hostigamiento, pues, hostigaba mucho al comandante, como es natural, pues, porque no podía dormir tranquilo ninguna noche allá. Cuando
se cogió y se hizo esta tripulación, todos íbamos vendados, íbamos para la guerra. No sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar. Íbamos preparados para esa guerra. ¿Cómo nos prepararon? Nos prepararon en las bases de los Estados Unidos. Nos hicieron todos unos profesionales en el manejo de la guerra. Entonces ya comenzamos nosotros a tener confianza en nosotros hasta que llegamos a cumplir todas las misiones que fueron encomendadas a este barco. Estábamos unos días en Sáceo y regresamos nuevamente a otra misión, a escoltar a otro buque, ya fuera un petrolero, ya fuera un transporte, ya fuera un buque tender, ya fuera un buque hospital, o todos los buques mayores. Nosotros nos seguíamos era de escolta. Entonces llegábamos en Sáceo, nuevamente allá, al este de Corea, acompañando los buques de escolta, siguiendo de escolta a los buques mayores. Nosotros fuimos los primeros en el primer viaje a la Padilla. Luego, al año de estar allá, mandaron la tripulación de Colombia para tripular otra fragata igual que nos iban a entregar en el área de operaciones, los Estados Unidos, que fue la Tona. La tripulación viajó en un buque norteamericano que estaba recogiendo todas las tropas de Colombia, del batallón Colombia y todo, viajó los del capitán Tona. Dentro de las operaciones realizadas por las fuerzas navales, merece gran atención el desembarco de Inchón el 15 de septiembre de 1950, en el cual las fuerzas aliadas lograron dividir en dos partes el ejército enemigo y crear una punta de lanza para la recuperación de Seúl. La evacuación de Hognan, realizada el 26 de noviembre de 1950, fue otra operación significativa. Allí se pusieron a salvo 40.000 soldados y miles de civiles, cercados por el ejército chino. Además de haber aprendido realmente cómo es la vida al frente de combate. Entonces, logramos pues que nos conocieran en el mundo. Se inició una armada que antes se llamaba una armada de cabotaje, porque siempre operábamos aquí, nunca operábamos internacionalmente. Ahí nació Lagunitas, las cuales participamos con éxitos. Yo creo que fue un acierto en el sentido de que logramos, pues, de una marina que comenzaba apenas, que no teníamos nada, conseguir estos buques, que al fin y al cabo estas fragatas fueron las que como dicen los ingleses, las que mostraron el pabellón nacional en todo el mundo, en gran parte del mundo, porque con esas fragatas viajamos a toda parte. Se establecieron doctrinas para la Armada que no las teníamos. Logramos que los americanos nos dieran, nosotros operábamos con las claves americanas inclusive, nos dieran todos los códigos de seguridad que ellos usaban, nos daban a nosotros. Entonces eso es una gran cosa porque desde ahí aprendimos a operar buques en la forma pues más inteligentemente posible. Hay que reconocerlo, que esta guerra dio un paso grandísimo a modernizar las Fuerzas Armadas colombianas, y no solo las colombianas, sino quizás las de otros países, que estaban ciegas en lo que era una guerra. Hoy en día podemos contar sobre esto. Bueno, yo pienso que trajimos muchas enseñanzas. Ya algunos de mis compañeros a quienes entrevistaron hablaron de la renovación de nuestros equipos, además de haber aprendido realmente cómo es la vida al frente de combate. Por el lado profesional, por el lado operativo, las experiencias de Corea fueron definitivas y determinantes para el futuro de la Armada colombiana. Después de Corea, se inició una armada que antes se llamaba una armada de cabotaje, porque siempre operábamos aquí, nunca operábamos internacionalmente. Ahí nació Lagunitas,
de las cuales participamos con éxitos después. Entonces, lo que obtuvimos en el buque fue una experiencia en el mar increíble. Unas condiciones a base de la gente, físicas, morales, a toda prueba. Personalmente me sentí muy complacido de la condecoración de Corea y del almirante Padilla en el grado de caballero. Como comandante especialmente me dieron la orden militar de Chunmu. Yo le agradezco mucho la visita, mi capitán, pero devuelvas para el puente para que no se nos vaya a hundir el buque. Esa es para mí la máxima condecoración de mi carrera. Bueno, por la participación en la guerra yo tuve la orden nos dieron la orden militar al buque, a todos los tripulantes del buque, pues, por haber participado en la guerra de Corea. Ese es el diploma que tengo ahí. Y a mí, como comandante especialmente, me dieron la orden militar de Chunmu, que es del gobierno de Corea. Los Estados Unidos me dio la Bronze Star, que es una condecoración que no se le da a nadie, sino el que se haya distinguido en combate. ¿Ves? Porque uno puede haber estado en muchas guerras, pero si no se ha distinguido en combate no tiene derecho a la Star Bronze. Y debo contarle una anécdota que para mí es la anécdota que más me estimula en mis recuerdos profesionales, por encima de todas las cartas y por encima de todas las condecoraciones. En un mal tiempo muy fuerte que tuvimos en el mar del Japón, una noche navegando independientemente, íbamos solos, 3 de mis hombres resultaron heridos en la proa y casi los pierdo. Fueron ellos, el segundo comandante, teniente Parra, que sin orden mía y sin pedir mi permiso, se fue por allá con 2 hombres más a tratar de cerrar mejor una escotilla que se había quedado medio abierta y que estaba permitiendo el paso de agua dentro de un temporal aterrador. Una ola los incrustó dentro del cabrestante. A Parra le hizo una herida en el estómago muy grande, que afortunadamente no pasó del peritoneo. Al suboficial Alfonso Fajardo le partió un brazo, le partió una pierna, le hizo heridas en la cabeza, y a un suboficial Martínez le partió las costillas y lo dejó arrojando sangre. Con muchas dificultades, en medio de semejante temporal, logramos traer esos hombres heridos y meterlos en la cámara del comandante. Yo logré atravesar el buque, que estaba maniobrando sin timón. El temporal nos había roto el timón y estábamos tratando de mantener el buque al pairo del temporal con las máquinas. Esa maniobra la estaba haciendo yo, que tenía el cálculo preciso en mi mente, en mi organismo, de cómo maniobrar con la máquina para poder mantener el buque dentro de cierto parámetro de un rumbo que nos impidiera que nos cogiera el temporal por el costado. Pero en determinado momento yo fui entrenando al oficial de guardia, que en ese momento no nos podíamos mover dentro del buque prácticamente por el temporal tan grande, y bajé
le dejé el buque al oficial de guardia ya entrenado para mantener el buque en rumbo y bajé a mi camarote. Me le acerqué a Fajardo, quien estaba pues en muy malas condiciones. Le puse una mano en la cabeza y le dije, ¿qué le pasó, Fajardo? Y Fajardo me contestó. Fajardo era un huilense. Me contestó, nadita, mi capitán. Y a continuación me dijo, yo le agradezco mucho la visita, mi capitán, pero devuelvas para el puente para que no se nos vaya a hundir el buque. Esa es para mí la máxima condecoración de mi carrera. Personalmente me sentí muy complacido de la condecoración de Corea y del almirante Padilla en el grado de caballero. Cuando llegamos aquí a Cartagena, estaba el comandante de la Armada en esa época, era el capitán Erazo. Él fue el que me condecoró con la Padilla y entonces con la Corea. Pero lo más importante fue lo que obtuvo el buque. Esos eran mensajes, porque nosotros, lo principal, el mayor empleo de la unidad fue en la artillería. Las operaciones navales realizadas fueron parte fundamental de esta guerra. Se logró control total de los mares de Corea. Se efectuaron bombardeos para negar toda posibilidad de abastecimiento logístico de las fuerzas enemigas, maniobras que fueron supremamente riesgosas debido a la carencia de cartas de navegación y a la proximidad de las baterías enemigas terrestres. Muchas veces los buques navegaron con unas especiales condiciones geográficas, vientos de 100 a 120 nudos, neblina casi impenetrable y una mar gruesa que hacía la vida a bordo difícil. Yo soy de los pocos chocuanos que fue al lejano oriente en representación de nuestro país a la guerra de Corea. En todas las unidades se presentaron muchas anécdotas, unas de grata recordación, otras de ingrata recordación, pero al fin y al cabo parte de la vida diaria de los marinos en unas tierras lejanas, desconocidas. El suboficial había leído a César Conto. No hay trance alguno de la amarga vida en que no siente con primor un ajo. Por eso el que habla castellano siempre dice carajo. Me sucedió con una colisión con un buque de la Armada de los Estados Unidos, el crucero Elena. Eso fue una situación muy difícil, porque habíamos estado 2 días capeando un huracán, allá lo llaman tifones. Y el buque se movió mucho durante esos 2 días, se batió mucho contra... Esas fragatas eran de una calidad marítima excelente, o sea, listas para resistir cualquier clase de mar. Pero sin embargo, 2 días de estar golpeando ahí con ese buque, un pasador que controlaba el ángulo del timón, ¿no?, se zafó y nadie se dio cuenta. Entonces, el timón quedó sin tope, pues algo que lo pudiera parar cuando... Lo normal que se hace en esos casos es, yo aumenté velocidad, 16 nudos, y vi que atrás, muy atrás, venía un buque, pues, pero lo vi a muy buena a gran distancia. Entonces, tan pronto me separé del buque nodriza, mandé todo el timón a estribor. Entonces, el buque salió y el pasador ese no le funcionó y el timón se quedó con todo el timón metido a estribor.
Entonces quedó como un trompo, pues, ese buque dando como un trompo, dando vueltas así. Ante esa situación y que ya el otro buque que yo lo había visto muy lejos ya estaba muy cerca, ¿verdad? Entonces no hubo más remedio sino parar máquinas y dar todo atrás en emergencia. El buque que venía, el del crucero Elena, muy sabiamente también dijo, aquí no hay más que hacer sino parar máquinas, porque su buque también venía por ahí a 16 nudos, y dar todo atrás. Entonces el buque dio atrás. Eso, claro está, esos momentos de que se va uno acercando y sin forma, sin poder hacer nada más, fueron terribles. Cuando yo me di cuenta de que el buque, el mío y el crucero, y comenzaron a dar atrás, entonces en ese momento estábamos a 20 yardas del crucero. Los dos buques quedaron a 20 yardas del crucero. Los buques echando una cantidad de humo negro, pues tremendo. Los ingenieros seguramente pues maldiciendo de los comandantes, ¿verdad? Porque les toca una caldera que va recargada, la paran y enseguida la reversan. Eso es las máquinas sufren mucho. De manera que cuando ya me di cuenta de que los buques comenzaron atrás, en ese momento me dejaron de temblar las rodillas, ¿no? Y ya pues, ya tocó dar las explicaciones del caso, ¿no? Por eso recuerdo pues que esa es una palabra que nunca se me olvida de mi vida, que se llama en el idioma inglés steering gear casualty, avería en el timón. Entonces el comandante del buque pues me dijo, no hay problema, no tuvo nada, lo felicito, muy bien, ¿no? Hasta luego, y hasta luego, señores. Sí, había mucha nostalgia, había muchos recuerdos del hogar, de la patria, a pesar de que éramos muy jóvenes, porque yo era también de la última promoción de la escuela de grumetes. Sí, no, ¿por qué vamos a decir que no? Sí lloré, especialmente en las fechas en que uno recordaba con más cariño como eran las fiestas de Navidad, las fiestas de Año Nuevo, el cumpleaños de los padres, el cumpleaños de uno. A mí me pasó pues, una de las anécdotas es de que yo pasé un cumpleaños en un calabozo, navegando. En una ocasión, en el Almirante Brión, siendo comandante el capitán Prieto Silva, hubo un ataque antiaéreo, simulacros o práctica, en donde participaron todos, algunos buques de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros estábamos casi a la retaguardia, tal vez a 2 buques de la retaguardia. Cuando pitaron zafarrancho, se trataba de combate antiaéreo. Comenzaron a pasarlo a los buques que iban adelante, de Estados Unidos, franceses, ingleses. Le correspondió el turno a la 25, por distancia, claro. Abrí el fuego y disparé 11